En el colegio nos enseñan algo muy simple. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base son iguales. Lo vimos, lo aceptamos. Pero cuando intentas demostrarlo con rigor, aparece un problema inesperado, porque ese pequeño teorema revela algo mucho más grande. ¿Cómo se construyen las verdades matemáticas? ¿Y por qué esa pregunta cambió la historia de la matemática y del mundo moderno? Déjame explicarte primero qué es el puente del burro. Hace más de 2000 años, Euclides, una de las figuras más importantes de la historia de las matemáticas, escribió uno de los libros más influyentes jamás publicados, Los Elementos. En este libro aparece este teorema, pero no fue Euclides quien lo llamó así. Mucho después, en la Edad Media, comenzó a conocerse como el puente de los burros. ¿Por qué un nombre tan extraño? Porque este teorema era considerado un punto de quiebre en el aprendizaje. Hasta ese momento, muchos estudiantes seguían confiando en el dibujo, en la intuición, en lo que parecía evidente, pero aquí eso ya no era suficiente. Este problema obligaba a razonar paso a paso, a justificar cada afirmación, a demostrar. Era un puente entre simplemente mirar y pensar deductivamente. Quien lograra cruzarlo había entendido algo fundamental, no sobre triángulos, sino sobre cómo funciona una demostración. Tenemos un triángulo isósceles ABC, donde los lados AB y AC son iguales. Lo que queremos demostrar es que los ángulos de la base, los ángulos en B y en C, también son iguales. La demostración tradicional hace algo muy simple. Se traza una línea desde el vértice superior A hasta la base BC, dividiendo el ángulo superior en dos partes iguales. Esa línea se llama la bisectriz. Ahora el triángulo original queda dividido en dos triángulos más pequeños. Si observamos esos dos triángulos, notamos tres cosas. Primero, comparten un lado. Segundo, los lados AB y AC son iguales, por hipótesis. Tercero, el ángulo superior queda dividido en dos ángulos iguales. Tenemos entonces lado, ángulo y lado iguales. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes, y si los triángulos son congruentes, los ángulos correspondientes también lo son. Así, concluimos que la base de los ángulos son iguales. Demostrado. Parece limpio, parece sólido, parece evidente. Pero hay un detalle. En realidad hay varios. La demostración que acabamos de ver usa el criterio de lado, ángulo, lado. Y ese criterio no es evidente. Es otro teorema. También necesita demostración. Entonces, si usamos lado, ángulo, lado para demostrar algo, estamos apoyándonos en algo que ya tuvo que ser probado antes. Pero no es lo único. También asumimos que podemos trazar una bisectriz, y que esa bisectriz realmente intersecta la base. ¿Está eso demostrado? ¿O simplemente lo damos por hecho porque lo vemos en el dibujo? De pronto lo que parecía tan simple comienza a mostrar una pequeña grieta. Cada demostración depende de otras afirmaciones, que dependen de otras, que dependen de otras. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si todo debe demostrarse, ¿dónde empieza la matemática? Imaginemos que intentamos resolver el problema. Decimos, bien, entonces demostremos el criterio lado, ángulo, lado. Pero para poder demostrarlo necesitamos otros resultados. Y esos resultados a su vez necesitan otros más. Y así sucesivamente. Cada prueba se apoya en otra prueba, que se apoya en otra, que se apoya en otra. Si seguimos este camino, nunca terminamos. Es como intentar construir un edificio donde cada piso descansa sobre otro piso, que todavía no ha sido construido. Este es el problema del regreso infinito. Si todo necesita demostración, nada puede comenzar. Entonces la matemática enfrenta una decisión inevitable. No todo puede demostrarse. En algún punto hay que detenerse. Hace más de 2000 años, Euclides enfrentó este mismo problema. ¿Cómo evitar el regreso infinito? Su respuesta fue revolucionaria. No todo debe demostrarse. Algunas afirmaciones pueden aceptarse como punto de partida. Afirmaciones tan básicas, tan fundamentales, que las tomamos como el suelo sobre el cual construiremos todo lo demás. A esas afirmaciones las llamó postulados. Hoy las llamamos axiomas. La idea era simple, pero poderosa. Partimos de unos pocos principios básicos, y desde allí, todo debe deducirse paso a paso, con lógica estricta. Axiomas, demostraciones, teoremas. Por primera vez, la matemática se organizaba como un sistema completo, no como una colección de trucos, no como una lista de resultados, sino como una estructura coherente, y durante siglos, ese modelo fue suficiente. Pero entonces, algo empezó a inquietar a los matemáticos. Durante siglos, el sistema de Euclides fue considerado el modelo perfecto. Parecía sólido, elegante, definitivo. Pero con el paso del tiempo, la matemática comenzó a expandirse.
Aparecieron nuevas teorías, nuevos tipos de números, nuevas preguntas, y entonces algunos matemáticos comenzaron a notar algo inquietante. Muchos de los postulados de Euclides usaban palabras que parecían claras, pero no estaban definidas con precisión. ¿Qué significa exactamente una recta? ¿Qué significa que puede prolongarse indefinidamente? Parecen ideas obvias, pero la matemática ya no podía permitirse ambigüedades. En el siglo XIX la disciplina se volvió más ambiciosa y más consciente de sus propias grietas. Si la matemática quería ser el lenguaje del universo, sus fundamentos debían ser absolutamente rigurosos, y entonces ocurrió un giro, un cambio profundo, un cambio que transformó la manera en que entendemos lo que es hacer matemáticas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, aparece una figura clave, David Hilbert. Hilbert no fue un matemático menor, fue uno de los más influyentes de su época. Propuso una nueva axiomatización de la geometría. Introdujo lo que hoy conocemos como espacios de Hilbert, fundamentales en la física y mecánica cuántica. Y en 1900 presentó una lista de 23 problemas matemáticos que marcaron el rumbo de la investigación del siglo XX. Era un arquitecto de la matemática moderna. Y su propuesta fue radical. Si la matemática debía ser completamente rigurosa, no podía depender de la intuición geométrica, ni del dibujo, ni de lo que parece evidente. Debía construirse únicamente sobre axiomas explícitos y reglas de deducción. Hilbert llegó a decir algo provocador. En lugar de puntos, rectas y planos, podríamos hablar de mesas, sillas y jarras de cerveza. No importa el nombre, lo único que importa son las relaciones lógicas que los axiomas establecen entre esos objetos. Con Hilbert, la matemática dejó de apoyarse en la imagen y comenzó a apoyarse exclusivamente en la estructura. Ese fue el verdadero cruce del puente, la transición de la intuición a la formalización. Volvamos al triángulo. Tenemos un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a AC. Queremos demostrar que los ángulos de la base son iguales. Ahora hagamos algo distinto. No tracemos ninguna línea, no construyamos nada, no dependamos del dibujo. Consideremos el mismo triángulo pero escrito de otra manera. En lugar de ABC, pensemos en ACB. Es el mismo objeto, los mismos puntos, las mismas longitudes, solo cambiamos el orden. Ahora comparamos ambos triángulos. En el primero, el lado AB corresponde al lado AC en el segundo. Y sabemos que AB es igual a AC. El lado AC corresponde al lado AB. También son iguales. Y el lado BC corresponde a CB. Es exactamente el mismo segmento. Los tres lados coinciden. Por lo tanto, por el criterio lado, 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 los dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, sus ángulos correspondientes también lo son. En particular, el ángulo en B del primer triángulo es igual al ángulo C del segundo. Es decir, los ángulos de la base son iguales. Sin construcciones, sin apoyarnos en la imagen, solo estructura. El triángulo no cambió. Lo único que cambió fue la forma en que lo describimos. Y eso es exactamente cómo funciona la matemática moderna. Cuando la matemática decidió apoyarse únicamente en estructura lógica rigurosa, algo cambió. Ya no estaba limitada a figuras geométricas, podía estudiar sistemas completamente abstractos, conjuntos definidos axiomáticamente, estructuras algebraicas, nuevos tipos de números, lenguajes formales. La pregunta dejó de ser ¿qué es una recta? Y pasó a ser ¿qué reglas gobiernan este sistema? Esa forma de pensar permitió formalizar la lógica misma, y cuando la lógica se volvió formal, se volvió manipulable, se volvió computable. A comienzos del siglo XX, matemáticos comenzaron a preguntarse, si una demostración es una secuencia de pasos lógicos, ¿podría una máquina seguir esos pasos? De esas preguntas nació la teoría de la computación, y de allí eventualmente la informática moderna. No fue un salto inmediato, no fue una consecuencia directa, pero sí fue una transformación profunda. Sin el giro hacia el rigor formal, no tendríamos la matemática que hoy describe algoritmos, criptografía, estructura de datos, ni los sistemas que sostienen el mundo digital. El puente del burro no solo separó estudiantes, marcó el comienzo de una evolución que nos llevó desde un triángulo dibujado en la arena hasta las máquinas que hoy procesan millones de símbolos por segundos, hasta la lógica que sostiene la inteligencia artificial y más allá. El puente del burro no era solo un ejercicio de geometría, era una frontera entre ver y demostrar, entre confiar en la intuición y construir con rigor. La matemática moderna no nació de un dibujo, nació de una decisión, la decisión de preguntarse qué estamos dispuestos a asumir y qué debemos justificar. Y cuando esta pregunta se tomó en serio,
La matemática dejó de ser solo una herramienta, se convirtió en una arquitectura lógica sobre la que hoy se construyen nuestros sistemas formales, nuestra computación y la tecnología que define nuestro tiempo. Todo comenzó con un triángulo, pero el verdadero puente no estaba en la figura, estaba en la forma de pensar.